Seguimos con la serie Viva con Salud Mental y hoy traemos el tema Cuida tu fe. Hoy quisiera arrancar con una introducción que escribí, no la quiero decir de memoria, déjeme leerla por favor. Las familias que Dios nos ha concedido la misión de ser familia de acogimiento para niños en estado de abandono, en muchos de los casos debemos prestar mucha atención a las necesidades de estos niños y niñas que deben ser satisfechas, ya que como una conducta común nos encontramos con bebés que lloran con muy poca frecuencia. No sabemos si ya tienen hambre, si el pañal está sucio, si tienen frío, si sienten algún malestar. En fin, se requiere estar muy al pendiente de ellos y ellas. Vienen de contextos difíciles, han sobrevivido al rechazo emocional desde el vientre, muchos con procesos de abstinencia por el consumo de drogas de sus progenitores. Lucharon contra intentos de aborto y cuando nacen muchos son dejados en una camita o en una cuna donde lloraron una y otra vez para comunicar hambre, frío, necesidad de cambio de pañal, un dolor, una molestia, pero no obtuvieron respuesta. A tal punto que dejaron de llorar, se resignan a la suerte de que alguien llegue y les atienda. Sienten un abandono total donde probablemente piensen que ya no vale la pena llorar porque nadie les hará caso. Cuando estos niños y niñas llegan a los hogares de acogimiento de Casa Viva, las familias con amor les monitorean constantemente para darles su fórmula, para cambiarlos a tiempo y no sufran pañalitis ni quemaduras. Reciben afecto, se les conversa, se les canta, se les baña las primeras horas de la mañana para luego darles un baño de sol mañanero. Se les alza, se les abraza, se les dice cuánto se les ama. Y conforme pasan los días, ellos por sí mismos empiezan a llorar, empiezan a comunicarse con una gran diferencia. Ahora sus lloros sí tienen respuesta. Son atendidas sus necesidades, empiezan a construir vínculo, se sienten parte de una familia, amados, escuchados y poco a poco Dios les brinda esta experiencia de amor que va borrando los recuerdos del rechazo y los traumatismos sufridos. Esos niños y niñas vuelven a creer, vuelven a tener fe. Muchos y muchas podemos haber experimentado modelos de familia disfuncionales, de violencia, de agresión, de rechazo, no solo en la niñez, sino en adultez. Esposas infravaloradas que dan y dan y dan y no reciben nada a cambio. Esposos que cuando se abren para contar sus emociones, machistas como hágase hombre. Jóvenes que quisieran charlar con papá y mamá, pero el tiempo, el éxtasis de hacer dinero, sencillamente corazones que tal vez no hemos sido entrenados lo suficientes para amar, se pierden la hermosa oportunidad de construir un maravilloso y duradero vínculo familiar. Pero en medio de esto surge la figura de Jesús, que en medio de nuestros sentimientos de abandono nos acoge, está pendiente de nuestros llantos y solo espera ser llamado en oración para sentir su abrazo, su perdón y su justificación mediante un solo requisito: la fe. ¿Puede cerrar sus ojos por favor para orar? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos poniendo esta palabra en tus manos. Límpianos, Señor, y ayúdanos a poder recibir con una mente abierta y un corazón dispuesto lo que tú tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo nos convenza, nos hable y nos guíe, y que toda la gloria sea recibida a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por la fe somos justificados, es decir, por la fe usted y yo siendo culpables, el Señor nos declara inocentes. Por la fe sabemos que Dios creó todo por su palabra.
Por la fe entregamos nuestras vidas al Señor porque es la mejor decisión que podemos hacer, porque ninguno de nosotros tiene el control de nada, solo Dios tiene el control de todas las circunstancias. Por la fe sabemos que tenemos herencia eterna más allá de la muerte. Por la fe somos partícipes de la gracia de Dios que produce salvación. Y por la fe entendemos que Dios sí cumple sus promesas. En los últimos tiempos que ya vivimos, que ya estamos acá, solo imagínense que Pablo decía: nosotros los que hayamos quedado en primera de Tesalonicenses 4:17, nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados y estaremos con el Señor en las nubes. Él tenía la esperanza de que el Señor viniera y no conociera él la muerte. Si él tenía esa expectativa, ¿cuánto más nosotros 2000 años después estamos más próximos que el Señor venga? Y estamos viviendo tiempos donde está ocurriendo tanta apatía y persecución al legítimo cristianismo que lastimosamente muchos de nosotros cristianos podemos estar perdiendo la fe. El Señor profetizó en Mateo 24:10: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Además dijo en el 12:13: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Debilitar nuestra fe y enfriar el amor es la misión de Satanás contra nosotros. Esa es la misión del diablo. Él usa el sistema del mundo para tratar de apagar nuestra fe. Él usa mensajes a nuestra mente para que nos llenemos de rencor y falta de perdón, para que se enfríe nuestro amor. Sin embargo, tenemos que permanecer sólidos en la fe, porque como dijo el autor de Hebreos en Hebreos 11 capítulo 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esta mañana, si usted me lo permite, quiero exponerle acerca de 4 enemigos que a mi entender tiene la fe. Y el primero que quiero exponerle en esta mañana, si usted me lo permite, es la desesperanza. Cuidemos la fe de la desesperanza. Hoy quisiera hablar varios tópicos o episodios de la vida del apóstol Pedro. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 5 versos 4 y 6. Lucas 5, 4 al 6. Puede abrir su Biblia, o como dijo alguna vez Silvia Zúñiga, puede encenderla en su celular. Lucas 5, 4 al 6. Relata el evangelista Lucas: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen las redes para pescar. Jesús le habla a Simón: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las barcas que comenzaron a hundirse. Déjeme decirle que Simón, más tarde llamado Pedro, era un pescador profesional. Su oficio era pescar. Él sabía, tenía la experiencia de vida para saber cuando la pesca está mal o cuando la pesca está bien, cuando el mar trae los peces o cuando el mar está estéril de peces. Y de repente se presenta un desconocido, porque Jesús no llegó y les dijo: vean, discípulos, yo me llamo Jesús, soy el Hijo de Dios, vengo a morir en una cruz y vengo a hacer el camino, la verdad y la vida para ustedes. Yo soy Dios mismo hecho carne. Él no se presentó así. Pedro tuvo un acto de fe pura. Él tuvo 2 opciones: o creer en su propia experiencia de vida o tomar la palabra de Jesús.
Y es un acto de fe pura porque tiene dos componentes indispensables para la fe. Componente número uno: Pedro oyó la palabra de Dios, oyó la palabra de Jesús. No solo la oyó, la escuchó, la interiorizó. A pesar de su experiencia como pescador, dijo: pero como tú me lo mandas. Quiere decir que él escuchó lo que Jesús le ordenó. Posiblemente otro dice: ¿quién es este que ni lo conozco? Y se mete como que si no sabe que yo soy un pescador profesional. Pedro creyó en Jesús y se cumple el primer requisito de la fe: oír el mensaje de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Nuestra fe es menguada cuando exponemos nuestros oídos a muchas noticias que no tienen que ver con la palabra de Dios, y vivimos por la experiencia que estamos experimentando, valga la redundancia, y no por lo que la palabra de Dios dice. A veces sabemos de primera mano las últimas noticias, pero no sabemos muchos versículos claves de la Biblia. Entonces nuestra fe va menguando. Y el otro punto que le dio este sentido de fe genuina a Pedro fue que le dio vida a la fe cuando obedeció. No solo oyó, no solo dijo: pero como tú me lo mandas, sino que de verdad echó las redes. Santiago 2:17: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Si nosotros oímos la palabra de Dios, pero no accionamos lo que ellos dicen, seremos expertos, eruditos en la palabra, pero no tenemos fe. Porque la fe se da cuando aplicamos todo aquello que hemos escuchado. Por eso hoy, al igual que Pedro, Jesús nos llama a no tirar la toalla, ni en nuestra familia, ni en el ministerio, ni en el trabajo, ni en el estudio. Dios nos sigue moviendo de la orilla donde no hay peces a aguas más profundas. Si no se abrió una puerta, se toca otra. Hay que ir a aguas más profundas. Los hijos de Dios no perdemos la esperanza, porque la desesperanza paraliza, pero la esperanza nos mueve a aguas más profundas. Seguimos porque sabemos que Dios nos va al final responder a nuestras necesidades. Él mismo nos dijo que fuimos diseñados para vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice la palabra. Y dice la palabra: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero Satanás nos quiere ver como alguien que está ahí tirado sin esperanza, cuando Dios nos dijo: conmigo son más que vencedores. El tentador se acercó y le propuso esto a Jesús. Si usted lee en casa Mateo capítulo 3 o Lucas capítulo 3 o Marcos también, que es más resumido, usted puede ver cómo Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y en esa cena aparece un maravilloso cuadro de la Trinidad. El Espíritu Santo desciende como paloma, el Padre habla, se abre el cielo, se oye una voz del cielo, dice: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. El Padre le dice a Jesús: usted es mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Seguidamente Jesús es llevado al desierto. Lucas capítulo 4:1 dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, o sea, de bautizarse, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús no solo era lleno del Espíritu Santo, era controlado por el Espíritu Santo. Y lo llevó para que ayunara y se preparara durante 40 días, al fin de los cuales Satanás llega a tentarlo y le dice, Mateo 4:4, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan.
Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás llegó a tentar a Jesús acerca de dos cosas. Puso en duda su identidad. En el bautismo el Padre le dice: eres mi hijo, y Satanás le dice: sí, eres el hijo. ¿Cuántos de nosotros cuando todo está bien decimos: gracias porque tengo Padre? Y cuando todo está mal: Señor, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Quiso atacar su identidad y quiso atacar su misión, porque el Espíritu llevó a Jesús a ayunar, no a desayunar. Convierte las piedras en pan. Satanás va a procurar quitar nuestra mirada de lo que realmente es importante. Solo imagine la figura de Pedro, un pescador, un hombre con deudas, tal vez con su embarcación prendada, tal vez la debía, y de repente tiene tantos peces que esto representaría la solución a sus problemas financieros. ¿Sabe? Pedro tuvo algo más importante que peces. Tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. La fe que hoy se enseña en muchos lados se ha desmeritado, porque hoy la fe lastimosamente está centrada en un carro nuevo, casas nuevas, más salario, más plata, todo posponiendo lo más importante. Por eso el Señor nos dice, y el apóstol Pablo nos advierte, el autor de Hebreos, conténtense con lo que tienen. Nosotros sobrevivimos para hacer una misión. No estamos en la tierra para acumular riquezas, estamos en la tierra para servir a Cristo. A veces decimos, yo a veces le pregunto a algunos jóvenes: ¿y qué estás haciendo? Me dice: es que estoy sacando la maestría y sigo estudiando, pero cuando yo termine voy a servirle a Cristo Jesús. Yo le dije: ¿sabe que vos podés estudiar y servirle a Cristo y no esperar? Lo hemos hecho todos los de esta casa. Muchos de los que estamos en esta casa estuvimos en la universidad y estuvimos sirviendo al Señor. No hay que posponer lo importante. Sencillamente no matriculás un cuatrimestre completo. Eso es todo. Porque el tiempo se va, y cuando se acercan los días de nuestra muerte, nos damos cuenta que realmente nuestra vida poco sirvió para afectar a muchos, que es la misión principal. La vida de Pedro a partir de este momento cambió para siempre. Escuchó y actuó en favor del reino. Él recibió esperanza, y más que una pesca milagrosa, le encontró sentido a su vida. Descubrió su propósito, un oficio que no prioriza llenarse las bolsas, pero sí el corazón de alegría. Pedro descubrió que ya no era pescador de peces, sino pescador de personas. Dice Lucas 5, 9 al 6, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que había hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Yo ayer comentaba que probablemente si yo hubiera sido Pedro, le digo: Señor, suave un toque. Aquí hay muchos peces, tengo muchos problemas, déjame vender algunos kilos, le doy algo a la doña y me voy con usted. Pero aquí dice que Pedro inmediatamente dejó todo. Fue pura. No puso su mirada en los peces, la puso en Jesús. Así que los hijos de Dios siempre tenemos esperanza. Aunque todo se vea gris, Dios tiene el control y nos equipará de todo lo que necesita. Por eso Pablo en Romanos 5:5 dijo: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué preferimos? ¿Una vida llena de cosas o un corazón lleno de amor? El segundo enemigo que le propongo hoy, le he titulado: no desalentar a otros.
Cuida la fe de no desalentar a otros. Mateo 16, 21 al 22, voy a ir más rápido, usted puede seguir en las pantallas las citas. Cita Mateo: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes y de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, o sea, a regañarlo. Pedro está regañando a Jesús. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, usted y yo, creyendo ser bien intencionados, podemos dejar de ser el escudo de la fe que dice Efesios 6, a ser los dardos de fuego del maligno. Dios nos llamó y nos indicó que todo llamado tiene que pasar circunstancias. Si las personas toda la vida viven en un estado de confort, posiblemente no estén ejecutando el llamado de Dios. Porque todo el llamado de Dios siempre va a pasar adversidades. Siempre, porque le predicamos a un mundo que no quiere oír a Jesús. Que ya no quiere que se le señale lo que está mal. Que quiere hacer liviana la palabra y construir su propia ética. Para mí esto es bueno y para mí es esto malo. Yo construyo mi propia ética, no lo que la Biblia dice. Yo soy el que determina qué es bueno y malo para mi vida. El mundo hoy no quiere oír lo que Dios dice que es bueno y malo, sino que ellos quieren construir la propia ética. Por eso hay tanta persecución hoy. Por eso los mensajes no pueden ir ahí a acomodarse a lo que el mundo quiere, sino a hablar la verdad de Cristo. Romanos 8:28, muy conocido. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hay cosas que no parecen buenas, pero Dios las encamina para bien. Jonás se negó a hacer el propósito de Dios, pero se lo tragó un pez y tome papá, tuvo que ir hediondo a pez, pudiendo ir hediondo a colonia. Porque Dios siempre va a cumplir eso. José estuvo en una cárcel porque lo estaba preparando para ser el segundo después de Faraón. Y Jesús no podía evadir la cruz. En la casa tenemos un dicho: gente, si usted no hace, no estorbe. Y si usted hace, tampoco estorbe a los demás. En este ministerio Casa Viva, a veces usted tiene el niño. Para los que no saben, Casa Viva son niños que están en un albergue o son abandonados, y familias de la iglesia tienen ese niño hasta que el niño es adoptado y se entrega de familia de acogimiento a familia adoptiva. Entonces los niños siempre supieron que es un vínculo familiar, de una familia a otra familia. No están en un albergue con una pobre tía que tiene que atender 30 niños a la vez y no los puede alzar. Estos niños a veces vienen, nosotros tuvimos la experiencia que vienen así, y hay que hacerles ejercicios para que vayan haciendo así, porque su posición era solo esta en la cama. Y se te acercan personas y te dicen: pero ¿cómo hacen? Yo no podría, yo me lo dejo. ¿Cómo hacen? No diga nada, aliente. ¿Cómo usted, una familia que se está preparando porque algún día va a entregar este niño a una familia, y trata de mentalizarse, usted va a llegar a decirle: yo no podría? Hace unas semanas el pastor empezó, Marco, a hacer programas de orar 5:30 y 6. ¿Quién se conecta? 5:30 y 6. Y yo le dije: Paz, pero te vas a fundir. Creer cuidar al pastor, ¿verdad? Dardo de fuego de Satanás, y uno no se da cuenta. No estorbemos a lo que Dios pone.
Dios cumplirá su propósito. Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Usted tiene dos formas de ver la vida: trágica o como creyente. Trágica si usted está pasando una necesidad o usted se quedó sin trabajo, por ejemplo. Usted puede decir: Señor, ¿para qué te sirvo? ¿Para qué? Para esto. O podríamos decir, nos despiden sin razón y podemos decir: Señor, me sacaste de este lugar porque tienes uno preparado mejor para mí. Y nunca hubiera tenido la valentía de renunciar. Usted me mueve a aguas más profundas. Yo recuerdo, para los que no saben, yo ando ahí 15 piezas en esta pierna. Me quebré y el pie era como el exorcista, ¿verdad? Volvió a ver del otro lado. Que Dios bendiga a mi hermana cuando no era muy creyente, que me hizo ver esa película y yo tenía 5 años y no pude dormir. Y usted ve como esos jugadores de fútbol que el pie está del otro lado. Y yo le decía: Señor, ese día nunca se me va a olvidar porque fue un domingo y enseñé en la iglesia el mensaje Jesús, un hijo ejemplar. Y yo dije: Señor, ¿para qué? Señor, no vuelvo a predicar de familia. Señor, el enemigo se enoja. Y recuerdo que cuando me operan 4 horas de feria, a las 2 horas me abrí los ojos y faltaban 4. Se veía toda la construcción, papá, y la sierra y toda la cosa, ¿verdad? Y llego ahí a la sala posoperatoria y veo un joven cuya piel está totalmente pegada ya al hueso por su alto consumo de drogas. Y él me dice, yo me presento: hola, mi nombre es Robert Echeverría, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y me dice, fíjate que yo vengo acá, o estoy en la cárcel o estoy en la calle, pero cuando siento hambre me quiebro una parte del cuerpo para que me internen y me den de comer. Entonces cuando yo salga y me vuelva a quebrar, y me vuelva a sentir hambre, me voy a quebrar otro dedo o algo, pero que yo me asegure que me internen, no que me enyesen y me vaya. Le presentamos el evangelio de Jesús. Él empieza a llorar. Yo llamé a la enfermera: pónganle suero porque se va a deshidratar. Exagerado. Empieza a llorar y empieza a recibir. Y yo cuando me voy, me dice él: nunca tocaré más un hospital porque tengo que encontrarle sentido a mi vida. Dios me manda a un hospital con la pata vuelta porque había alguien que necesitaba a Cristo Jesús. Uno lo puede ver de como usted lo quiera ver, pero todo tiene un propósito en la vida. Tercero, nos quedan 12, voy a ir rapidísimo. Tercero, enemigo muy de moda: cuidemos la fe de la ansiedad. Mateo 14, 25 al 31. Si lo tiene a bien buscarlo, Mateo 14, 25, 31. Sigue Pedro en ese carrusel, una fe pura. Después le dice el Señor: apártate de mí, Satanás. Luego de nuevo vuelve a crecer en la fe. Luego se vuelve a desanimar en la fe. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro. Pedro era bien así, levantaba la mano de primero, era bien aventado. Mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús, y Jesús le concede la petición. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, la ansiedad es un enemigo al que nos enfrentamos todos los días. La ansiedad no es más que anticipar un desenlace que no ha sucedido, pero nosotros creemos que es así. Dicen en la empresa: va a haber recorte de personal. Me despidieron. La otra semana recibo la carta: seguro mañana. Voy a ir a buscar más trabajo. Me despidieron. Gente mal agradecida, jefe más infeliz. Y todavía no han dicho nada si es usted o no es usted.
Y vivimos en ansiedad porque anticipamos desenlaces que aún no han ocurrido. Porque los seres humanos tenemos una predisposición en esperar lo malo, pero no en esperar lo bueno. Job 3:25 dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Usted ve una pareja que se va a casar y la gente lo que piensa es: ¿cuánto durará esta gente? Ya estamos poniéndole una fecha de divorcio, vamos a ver cuánto aguanta. La ansiedad no es lo mismo que la angustia. Aquí voy a hacer un paréntesis porque muchas veces las confundimos. Aunque parezcan similares, la ansiedad es quitar la mirada del Señor y ponerla en las circunstancias de la vida, en las experiencias. Es creer en las noticias que recibimos más que en la palabra de Dios. Es anticiparse a un desenlace que no sabemos, pero nuestra mente ya dictaminó ese desenlace. Pero la angustia es diferente y por eso hago el paréntesis. Usted no le puede decir a una persona en angustia porque perdió un hijo, porque fue abandonado o abandonada por su cónyuge en la casa, porque sufrió una traición. Usted no le puede decir fríamente: tenga fe. La persona que pasa una angustia tiene que expresar el dolor. Porque los hijos de Dios a veces creemos que somos más espirituales que Jesús. Y cuando tenemos una situación y estamos en una situación difícil, sufrimos una pérdida, algo que nos causa angustia, y alguien nos pregunta: ¿te veo triste? No, tranquilo, aquí bendecido, prosperado y en victoria, amén, aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús en Mateo 26:38, antes de morir en la cruz, orando en el Getsemaní: está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Si lo hizo Jesús, ¿cómo no vamos a expresar nosotros nuestras emociones de angustia? En otras traducciones se usa expresiones como: en lugar de tal angustia, tanta tristeza, tristeza de muerte, alma muy afligida. Es cuando la tarea no es como la del Pedro, caminar sobre las aguas. Es cuando había que caminar a la cruz. El sentimiento es diferente. No es ansiedad, es angustia. Porque el Señor sabía no solo que iba a morir, sino cómo iba a morir. Sabía las horas que iba a morir desangrado. Sabía lo que le esperaba antes de su muerte. Todo el sufrimiento que iba a haber. No en la misma dimensión de Jesús, pero cuando papá o mamá se marchan, cuando algo pasa, una traición, cuando nos asesina un hijo, cuando un padre tiene que enterrar un hijo y puede preguntarse: ¿no se supone, Señor, que primero moría el padre y después el hijo? ¿Cómo le vamos a decir a ese hermano y hermana: tenga fe? El Señor Jesús nos enseñó dos formas para vencer la ansiedad, o para poder acompañar la ansiedad, la angustia cuando estamos angustiados. Primero les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Primer punto: si usted es una persona que tuvo una pérdida y se siente muy angustiado, angustiada, hágase acompañar de gente. No se quede solo, sola. Hágase acompañar de personas que la escuchen, que usted pueda expresar todo lo que siente. Personas de confianza, que no anden con un megáfono contando todo lo que usted les contó. Y lo segundo: ore y exprese sus sentimientos a Dios. Marcos 14, 35, 36 dijo el Señor. Cuenta Marcos esta historia. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Abba Padre es una expresión que se usaba en tiempos de Jesús, que es equivalente a Latinoamérica a decir papito. Cuando un hijo pequeño alza sus manos y le dice papito al papá para que lo alce, él está diciendo: papito, todo es posible para ti. ¿Será posible que no tenga que morir en la cruz? ¿Habrá posibilidad? Papá, es que
Isaías 53 dice cómo voy a morir y es feo cómo voy a morir. Y siento que no puedo, es Jesús. Y no pecó. Me imagino el corazón del Padre Celestial todo hecho un puño. No había otra forma. Muchos dicen Dios pudo haber dicho, es soberano y pudo haber dicho, paso por alto los pecados y ya, que no muera. Pero el Señor tiene palabra. El Señor es justo y alguien tenía que pagar y Él mismo pagó por esa deuda. Él no cambia su forma, ni pasa por alto, ni Él mismo, su propia santidad y justicia. Y agrega Lucas 22, 43, 44. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. En la ansiedad vivamos la palabra de Dios. En angustia oremos con fervor. Él al final pudo, pero hubo un momento que sintió que no podía Jesús en su humanidad. Nosotros no podemos resolver toda la vida, ni tenemos el control de la muerte, ni una traición, ni nada. Pero nos abrazamos a la gracia de Dios en oración para que nos abrace y nos ayude a pasar el trago amargo. Y el último enemigo de la fe que le traigo hoy, le he titulado la autodescalificación. Cuida tu fe de la autodescalificación. Juan 3, 13, 36, 38. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro le dice, ¿por qué no te puedo seguir? Jesús lo que le dice, porque la forma en como yo voy a ir a la cruz y voy a morir, usted no puede hacerlo. Usted no puede, no está en la capacidad, en la estatura espiritual para hacer lo que yo voy a hacer. Pero más adelante sí, me seguirás después. Pero Señor, yo daría la vida por ti. Ay, Pedrito. Y pasa la escena. Dicen los evangelios que aparece una criada y le dice, ¿usted anduvo con él? No, no lo conozco. Dice que apareció otra criada y le dijo, ¿usted estuvo con él? No, no lo conozco. Y luego dice que los que estaban ahí dijeron, tienes el mismo acento. Así dice. Y él empezó a gritar maldiciones. Seguro dijo cara de papa, hijo de la mama. Como diciendo, ve que yo no he andado con él, vea mi boca. Y de repente se acuerda de las palabras del Señor, que lo iba a negar 3 veces. Cantó el gallo y lloró amargamente. Cuando Jesús llora amargamente, Juan capítulo 21 relata que Pedro se fue a pescar nuevamente. Y no solo él, sino que arrastró a los otros discípulos, vamos a pescar. Medio desnudo fue, cogió la barca, tomó las redes, toda la noche no pescó nada. Y se acerca un hombre a la orilla de la playa. Usted lo puede leer en casa, no tenemos tiempo. Juan 21. Y el hombre se acerca y dice el evangelista Juan que el discípulo que amaba a Jesús vio que era Jesús y lo llamó. Ese discípulo que amaba a Jesús es el mismo escritor del evangelio, Juan. Juan nunca pronuncia su propio nombre en el evangelio, solo magnifica el nombre de Jesús. Y cuando está ahí, Pedro oye que es Jesús. Y Jesús dice, echen las redes a la derecha. Y echaron las redes a la derecha y se cargaron de peces. Pedro inmediatamente posiblemente recordó cómo lo llamó por primera vez, con una pesca milagrosa. Pedro seguro dijo,
Yo la verdad soy pescador de peces, traicioné al Señor. Pero el Señor nunca lo descalificó a pesar de eso. Para Jesús seguía siendo pescador de personas. Lo volvió a llamar, llenó los peces, igual como lo hizo la primera vez. Ese es el detalle de nuestro amado Señor. Se pone la ropa porque dice que estaba medio desnudo y corrió. Esta vez los bandidos no dejaron los peces, se los llevaron. Dice la Nueva Versión Internacional que apenas estaban a 100 metros de la orilla. Y ven a Jesús y nadie se atrevía a decirle si era Jesús. Y ven un pan y un pescado en las brasas. Y Jesús les dice: traigan más de esos pescaditos. Traen los pescados y como una madre que llama a los hijos les dicen: vengan a desayunar. Y desayunan con Jesús. Jesús resucitado sigue sirviendo a sus discípulos. Y Juan 21, 15, 17, con esto termino, dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. Le dijo Jesús y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiese preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y el Señor le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. El Señor lo llama con el mismo milagro. Dice que pescó 153 peces de buen tamaño. Y de repente el Señor, así como 3 veces lo negó, 3 veces le volvió a reafirmar el llamado. Su llamado es apacentar ovejas, no pescar peces. Puede ponerse de pie, por favor. ¿Sabe? Nosotros podemos en algunas partes de nuestra historia dejar de creer en Dios, pero Dios sigue creyendo en usted y en mí. Satanás en el desierto atacó la identidad de Jesús: si eres el Hijo de Dios. Atacó su misión: no iba a comer, pero Satanás quiso que convirtiera las piedras en pan, lo que quería tentar para que comiera. No iba a entretenerse, le dijo: tírate de aquí, los ángeles te atraparán. Él no vino a estar de exhibicionista tirándose de los pináculos para que los ángeles lo atajaran. Él vino a tener una misión diferente. Él quiso atacar su visión. Satanás le ofrece los reinos del mundo en la tercera tentación. Pero el enemigo no sabía que Jesús sí tenía claro que a él se le daría un nombre que sobre todo nombre, cuyo nombre toda rodilla se doblará de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Pedro en algún momento de la historia le dice a Jesús: ¿y qué? ¿Y nosotros que hemos dejado todo, qué recibiremos? Y Jesús les dijo: 100 veces más hermanos y casas. Eso no es más plata. Usted va a dejar la huella mía en tantas personas que usted va a tener 100 veces más familia y casas donde lo van a recibir como familia suya, y la vida eterna en el cielo. Pedro fue atacado en su identidad. Ya usted no es pescador de hombres, usted, su oficio es pescador. Y el Señor lo rellama, le da visión, le da sentido a su vida. Puede cerrar sus ojos. Recordemos, la palabra de Dios te produce fe. La obediencia a esa palabra vivifica tu fe. La oración le da consistencia a tu fe. La fe te da esperanza. La fe te mueve a hacer el bien por otros. La fe anima tu llamado. La fe vence la ansiedad y la fe calma tu angustia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rogamos, Señor, en esta mañana que nos ayudes en tiempos tan difíciles en poder permanecer en la fe. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras emociones, nuestras experiencias de vida. Sosténnos con tu mano poderosa, Señor. Que le llamemos, Señor, sí, bueno a lo que tú has dicho que es bueno, y malo a lo que tú has dicho que es malo. Ayúdanos a caminar.
Padre, te pongo a los que podemos estar en ansiedad para que nos ayudes en nuestra incredulidad a confiar en tu palabra. A confiar en aquella palabra que dice: nunca te dejaré y nunca te desampararé. A confiar en esa palabra que dice: yo soy el Señor tu pastor y nada te faltará. Y Padre, pongo en tus manos a los que están en angustia porque han sufrido pérdida, traición, daño por otros. Por aquellos que haciendo el bien recibieron mal y están afectados, Señor. Padre, yo te pido por favor que los abraces con tu amor, que tú puedas traer paz a sus corazones, que tú puedas secar todas sus lágrimas y que tu Espíritu Santo pueda consolarles. Que ellos puedan oír tu voz en cada oído de ellos diciendo: yo te llamé, yo te escogí, yo te sostengo de mi mano derecha. Padre, los bendecimos, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre. Ayúdanos a terminar la carrera. Padre, bendice a todos mis amigos y amigas que nos visitaron el día de hoy. Llévalos con bien a sus hogares y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro.